Juan capítulo 6, verso 51, ¿le dije? Sí, ¿verdad? Muy bien. Muy bien, ¿lo tenemos todos? Listo, dice así la palabra del Señor. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, yo vivo por el Padre, asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga estando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? ¿Qué pues si vieres al Hijo del Hombre subir donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Muy bien, hasta ahí. Señor y Padre bueno, le damos gracias en este momento que nos permite, Señor, reunirnos. Estamos con vida, con salud, y que nos ha guardado del mal. Hasta este momento hemos visto su fidelidad cada día, Señor, y hoy nos permite en esta reunión ser enseñados, ser corregidos, ser instruidos, Señor, para el conocimiento de tu palabra y para vivir en justicia, vivir en obediencia a su palabra. Le pedimos, Señor, que nos ayude a entender y a ser edificados cada uno, Señor, conforme a la necesidad que tenemos. Le pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Tome su asiento. Muy bien, vamos a hablar de este tema del pan del cielo. Muy bien, esto tiene que ver mucho con la participación también, ¿verdad?, de lo que es la Santa Cena, ¿verdad, hermanos? Precisamente él está diciendo que cualquiera que no participe de su cuerpo, simbolizando, ¿verdad?, la muerte, simbolizando de que él es el que da la vida, y cualquiera que no reciba este regalo de vida eterna no tiene vida, no tiene salvación. Muy bien, y podemos ver, hermanos, que de por ahí muchas iglesias y religiones tienen la costumbre de practicar el participar de la cena, el pan, el vino. Pero quiero explicar un poco, profundizar un poco el símbolo, que no solamente es, hermanos, yo participo del pan, yo solamente me como un pedacito de pan sin levadura, o tomo un poquito de vino puro, sin alcohol, sino que es más que eso. ¿Entiende? Porque si lo hacemos solamente con ese puro rito, no es algo más que algo religioso. De por ahí hay gente que cree que cuando participa de esto se hace como algo por arte de magia más espiritual, así de la nada.
o también piensan que por el acto de participar por el pedazo de pan, Jesús entra dentro de esa persona. ¿Se entiende? Hay gente que lo cree así, a ciegas, y así es para ellos. Y no se los puedes quitar de su mente de que no es así. Jesús no es un pan literalmente para que digas yo me lo voy a comer a Jesús. ¿Se entiende? ¿Cuál es entonces el significado? Jesús está diciendo, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan. ¿Qué es pan, hermanos? Es alimento. Exactamente. Y nosotros necesitamos la alimentación de Dios. ¿Cierto? Como cristianos, como hijos de Dios, lo que necesitamos es de continuo, diariamente, el estar alimentados por la palabra de Dios. Por eso Jesús está diciendo, cualquiera que no se alimente, cualquiera que no coma de este pan, de este alimento, simplemente es una persona que no tiene vida eterna porque está muerto. ¿Se entiende? Por ahí podemos ver que si no nos alimentamos del pan de Dios, del pan del cielo, seguramente nos estamos alimentando de otro tipo de comida. ¿Sí me entiende? Del mundo, de cosas de pecado, de cosas que no son sanas, de cosas que nos llevan a condenación. Entonces nos está diciendo Jesús que Él es el pan en un símbolo de la alimentación, que la palabra de Dios es vida eterna, que la palabra de Dios es alimento, que es el medio del cual un cristiano debe de vivir, alimentándose, nutriéndose, enseñándose por medio de la palabra de Dios. Por eso el estar llevando a cabo ese evento de la Santa Cena es solamente un símbolo de recordamiento, de recordatorio. Amén, hermanos. Muy bien. Bien, hermanos, la Escritura nos enseña en 1 de Timoteo capítulo 4 y el verso 6. Que debemos nutrirnos, que debemos estar, hermanos, instruidos, enseñados, saciados en la palabra de Dios, alimentándonos cada día para estar nutridos. ¿Entiendes? De por ahí tenemos que vernos cómo estamos. Si estamos anémicos por la falta de nutrición, por la falta de alimentación, y somos cristianos salvos tal vez, pero muy débiles. ¿Se entiende? Que no se trata de que tengamos conocimiento para dar un debate, ni mucho menos, sino que la fortaleza de Dios, del alimento que recibimos, nos da capacidad para soportar las tentaciones, las pruebas, las aflicciones, tribulaciones y todo lo que venga a nuestra vida como cristianos. ¿Entiende? Un cristiano fortalecido, un cristiano lleno del conocimiento de Dios, también está capaz para dar un discurso, una enseñanza, si se necesita. ¿Cierto, hermanos? Sí, amén. El apóstol Pablo siempre nos muestra ese ejemplo de cómo es un hombre lleno de esa gracia de Dios, del conocimiento de Dios, para poder hablar de la palabra de Dios en cualquier lugar. Él se presentó en muchos lugares con los teólogos de aquel tiempo, con los sabios de aquel tiempo, y siempre tenía una palabra exacta para hablarles según a cada uno de ellos con los que hablaba, ya sea judíos o griegos o gentiles. El apóstol Pablo era un hombre ejemplar, capacitado en toda ciencia y en todo conocimiento, pero más que para un debate es para algo propio, algo personal, que cuando Pablo experimentó las pruebas y las situaciones, él tenía la fortaleza para soportar todo aquello con lo que vivió. ¿Se entiende? Y nosotros como cristianos de por ahí debemos aprender a estar enseñados, a estar fortalecidos, bien edificados, para cuando nos venga la prueba, la dificultad y la tentación, nuestra carne no nos domina, sino que el espíritu, nuestro espíritu está fortalecido en Dios para soportar las tentaciones. Muy bien, mira lo que dice el versículo 6 de 1 Timoteo 4, dice: si esto enseñas a los hombres, serás buen ministro de Jesús el Mesías, que dice nutrido con las palabras de la fe. Nutrido. Estas son palabras de fe. Jesús dijo: mis palabras son espíritu y son vida.
Si estamos bien nutridos de esta palabra, vamos a estar llenos de fe, hermanos. ¿Se entiende? No de incertidumbre, ni de inseguridad, ni será que Dios va a hacer lo que Él dijo, no, totalmente. Cuando alguien está lleno de la palabra del Señor, bien nutrido, es una persona que cada día vive en paz, vive seguro, tiene confianza en Dios. ¿Cuántos decimos amén? Dice, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que ha seguido. ¿Se entiende? Tiene una buena doctrina, no está engañado por Satanás ni por las religiones de los hombres. Dice, desecha las fábulas profanas y de viejas. Fábulas, ¿qué son fábulas? Historietas. ¿Entiende? De que yo me fui al tercer cielo, de que yo fui al infierno, y de que todas esas cosas, que yo soñé tal cosa. Vi la casa del Dios. ¿Perdón? Vi la casa del Dios. Eso, que vio, vea yo, y no sé quién fue allá, que quien vio en el infierno, y gente que ha inventado tanta mentira, ¿no? Y dice, desecha. Una persona que ya tiene madurez y conocimiento en la palabra, se da cuenta que eso no es bíblico. Pero hay gente que no. Hay gente que está siguiendo esas fábulas. No, que mira que el testimonio de tal fulano que era homosexual y se convirtió. Y de ahora por el puro testimonio de él, multitudes se están convirtiendo al Señor. Ahora ya no es la palabra de Dios, es la historia de aquel que se convirtió. ¿Se entiende? No, hermano, esas son fábulas. ¿Y cuántas fábulas se han inventado de artistas que se convirtió Yuri, que se convirtió no sé quién? Que, bueno, tantas historias que se han inventado los evangélicos. ¿Se entiende? Y la gente va, ¡ay, de verdad qué lindo! Yuri era cristiana, era falso. ¿Se entiende? Y tantas fábulas. Dice Pablo aquí que una persona con el conocimiento de Dios, estando nutrido, es capaz de desechar estas cosas. Dice, verso 8, porque el ejercicio corporal para nada es provechoso. Pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa en esta vida o de esta vida presente y de la venidera. El estar lleno de una buena práctica es la piedad. De una buena enseñanza bíblica, un buen conocimiento bíblico nutrido, te vas a ejercitar en ese estilo de vida conforme al conocimiento. Y eso tiene provecho tanto en esta vida como en la venidera. ¿Se entiende? Por ahí en otra escritura Pablo puso un ejemplo similar que dijo que en una carrera todos corren hacia la meta buscando el premio, ¿verdad? Buscando la corona. Y es una corruptible. Pero nosotros, dice, vamos tras una corona incorruptible. Y nos enseña aquí, hermanos, que el ejercitarse en la piedad nos va a traer mucho provecho aquí en esta vida. Por medio de un conocimiento bíblico sano, bien la doctrina de Cristo, nos va a traer una vida sana. ¿Se entiende? Usted arregla sus problemas, no tiene problemas con la justicia, no tiene problemas con su matrimonio, no tiene problemas con... ¿Qué puedo añadir? No roba, no mata. ¿Se entiende? Anda tiene una vida ordenada. Le está librando ya de muchos males aquí en la vida presente. Pero aún más, el Señor Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Queriéndonos decir que aún en esta vida, por servirle a Él, aunque pasamos dificultades y vamos a pasar, tenemos paz para con Dios. Y tener paz para con Dios es un buen estado, más que tener todo el oro del mundo, más que tener todas las cosas que desearas tener. Lo mejor es tener paz para con Dios, porque tu alma está tan contenta, feliz, porque no tienes de enemigo a Dios. Cuando somos enemigos de Dios, nuestra alma no tiene paz, porque no viene de Dios esa gratificación por ser enemigos de Dios. Cuando hay enemistad con Dios, lo que hay es una ira de Dios, y nuestra alma lo que percibe es eso. Yo soy un pecador, yo soy alguien que está condenado. Dios no me ha dado la satisfacción a mi alma de sentirme feliz y en paz, que puedo morir cualquier momento y sé que mi alma no va a condenación, sino que va para la vida eterna, ¿se entiende? Entonces cuando Jesús dijo que tendremos vida en abundancia, aún en esta vida, hermanos, experimentamos cosas como la paz de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios diariamente, ¿se entiende? Esa vida en abundancia, ¿por qué? Porque en contexto, antes que Jesús viniera y nos diera esa libertad, Satanás tenía atadas nuestras almas. ¿Cómo vivíamos? ¿Vivíamos con vida en abundancia? Estoy hablando del reino de Dios, vida del reino de Dios. No estoy hablando de diversiones de la tierra.
de bailes o diversiones que nos gustaban. Decían, no, hermano, yo tengo una vida en abundancia. El sábado y domingo no me alcanzaba para tener mis fiestas o festejaciones. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo de que la vida de Dios es una vida en abundancia que ahora experimentamos, pero antes de que Cristo llegara y cambiara nuestras vidas, no había eso, porque Satanás tenía atadas nuestras almas. ¿Verdad, hermanos? Pero cuando el Señor vino a nuestras vidas, nos ha dado esa vida en abundancia, una vida espiritual, una vida de gozo, una vida de santificación, una vida de agradecimiento a Dios. Hasta agradecerle a Dios nos hace sentir bien. ¿Se entiende? Mientras que cuando éramos malagradecidos con Dios, lo que teníamos era en nuestra vida cargas, pesos de condenación, amarguras y todo tipo de falta de vida. ¿Se entiende? Estábamos muertos en vida. ¿Cierto, hermanos? Muy bien. Verso 10 dice, no, verso 9. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. ¿Cuántos creen que esta palabra es digna de que la recibamos? Dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino es ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Aquí está, esta palabra. Que cuando nosotros, hermanos, nos damos cuenta que como cristianos, nuestro deber es estarnos alimentando del pan. Debemos mantenernos ocupados en esto. En la lectura, en la exhortación, en la predicación o en la enseñanza. Qué lindo es que tengamos los estudios bíblicos, ¿cierto, hermanos? Hace tiempo atrás no disfrutábamos de esto, no nos deleitábamos de la enseñanza y de la rica savia que es la palabra de Dios. ¿Cierto, hermanos? Por ahí los que no se han incluido a la enseñanza, les invito para que puedan también participar y empiecen a disfrutar de lo que la palabra de Dios da a través del estudio. ¿Se entiende? Que puedan enriquecerse, que puedan llenarse de ese conocimiento también de la palabra de Dios y ejercitarse en su vida personal. ¿Se entiende? Que se van a llenar de la palabra de Dios y un conocimiento bueno que va a ser hasta más fácil compartir la palabra de Dios con cualquiera. ¿Se entiende? Con amor, con tacto, con paciencia y todas estas cosas. Así es que, ¿qué es lo que vemos aquí, hermanos? Que tenemos que estar nutridos de la palabra del Señor. Que ese alimento que es Cristo, que su palabra, tiene que llenar nuestras almas, tiene que llenar nuestras mentes y nuestros corazones. Que estemos fuertes, que estemos vigorosos. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Por eso Jesús dijo en la institución de la cena en Lucas capítulo 22. Vayamos ahí ratito para ver un poco de ese contexto de la alimentación. Lucas capítulo 22. Verso 14. Muy bien. Dice el verso 14. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Verso 17. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto, repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé de más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Verso 19. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Mire, aquí le quiero explicar. No solamente es un recordatorio de que ya viene la Santa Cena el fin de mes. Otra vuelta vamos a participar. Qué lindo y qué emoción. Ya nos toca la celebración, el rito.
¿Se entiende? No. Jesús está diciendo, aliméntense. Esto es mi cuerpo, este es el pan. Cuando lo parte y lo da, este es un símbolo de alimentación. ¿Y qué les está diciendo? Ustedes síganse alimentando y síganse alimentando y síganse alimentando hasta que yo venga. No dejen de alimentarse hasta que yo venga. Y luego cuando estemos con Él, Él lo partirá y lo seguirá dando. Seguiremos siendo alimentados por el Señor cuando Él venga por nosotros. ¿Se entiende? No podemos estar esperando al Señor sin alimentarnos. Por eso el memorial no es solamente se trata de un rito, sino que el memorial es que estamos alimentándonos cada día del Señor en espera de Él y no solamente celebrando un simple rito, ¿se entiende? Y que yo tengo a Jesús porque participo de un rito, no, sino que Jesús está en mi vida por el hábito que yo vivo diariamente de una alimentación de Dios, y al ponerlo en práctica, entonces yo estoy dando a entender que estoy esperando al Señor, estoy recordando lo que Él dijo en sus palabras, hacer esto en memoria de mí. ¿Qué? Alimentarse, comer del pan de vida, estar nutrido, estar saciado hasta que yo venga, dijo el Señor. ¿Cree que es eso lo que quiso decir el Señor? ¿O que simplemente no nos alimentemos y ya yo te espero, Señor, pero por ahí te espero a ver dónde me encuentras? No. Como dice el canto, te espero, Señor, te espero. ¿Y cómo te esperaré? Cantando, dice, te alabaré, orando te esperaré, ¿verdad? Aquí podemos decir más, escudriñando la palabra del Señor, meditando en ella al acostarme, meditando al despertarme. Durante el día, durante mi trajín del trabajo, no falte el meditar de Dios en mí, o leer algo, o escuchar algo de la Biblia. ¿Se entiende? Y me alimento, y Señor, te estoy recordando que dijiste que me estuviera yo alimentando. Cuando tú partiste el pan, dijiste, aliméntense de mí. Tengan este alimento habitualmente hasta que yo venga. ¿Ve cómo el rito ese de celebrar la cena es más que solamente una celebración y un rito? Es algo similar a los judíos cuando participaban de su Pascua, celebrando aquel evento de matar un cordero y alimentarse y hierbas amargas y todo eso. De seguro era un símbolo también de estar, hermanos, llenos de la palabra de Dios. Pero cuando Jesús viene los encuentra vacíos a muchos, ¿no? Fuera de una alimentación sana y bíblica, y los encuentra con un montón de doctrinas de hombres y tradiciones de hombres. Por eso el Señor nos recomienda a la iglesia que estemos apartados de todas estas cosas, de historias falsas y de cosas que los hombres han inventado. ¿Entienden? Hace un tiempo atrás algunos de nosotros creíamos que la gente de verdad había ido al infierno, ¿sí o no? A mí me mandaban videos, mire hermano, que fueron al infierno. Y a mí me asustaban, pero no les creía yo. Era lo único que hacían esos videos, me asustaba. Y paso, vieron allá Michael Jackson, pobrecito, está quemando. Y luego que decían, es que el infierno tiene la pata derecha y la pata izquierda y no sé qué tantas ideas se sacaban. Y luego peor, que dice que miraban a Jesús ahí con ellos y que no sé qué cosas. Yo no les creía sinceramente, pero sí me daban un susto. Ahí hasta no podía dormir tal vez por el miedo. Pero no, hermanos, no se trata de estar creyendo fábulas, se trata de escudriñar la palabra del Señor. Ahora ya no tengo miedo a esas cosas. Ya no, puede ser que la gente en verdad va al infierno, pero están poseídos por Satanás, yo que sé, tal vez dice, los llevó un rato el diablo para allá, ojalá que se arrepientan de haber ido al infierno. Pero ya no les creo que fue de parte de Dios, ¿me entienden? La gente está haciendo fama, un video lo suben y multitud de gente iba viéndolo. Porque quieren eso, la gente ha apartado su oído de la palabra de Dios y están atrás las fábulas, los cuentos, los mitos. Pero el verdadero cristiano no, el verdadero cristiano se edifica, se alimenta de la palabra del Señor. ¿Cuánto decimos amén? De seguro esta semana, por lo menos 2 o 3 días por la semana, estuve meditando para memorizar bien su texto, ¿sí o no? Algo le pasó por su cabeza, no, pues ese es el texto, viene para el domingo, tengo que leerlo. Y algo más por ahí, usted tal vez en su vida personal, en su oración, estuvo meditando en el Señor, pero se estaba alimentando no de historietas, no de cuentos, ¿entiende? Yo tengo que venirle con mis historietas del pasado, que yo era esto y que sabe qué, que era un chapulín y brincaba. No. Tengo que enseñarle y compartir algo de la palabra de Dios. ¿Se entiende?
De por ahí que se acomode algo de un testimonio, sí, hermano, yo era un pecador, sí, basta, eso es todo, hermano, estaba yo perdido, sí, todos estábamos iguales, pero no que le haga un libro y historia tras domingo, y hermano, que fíjese que yo me gustaba el rock and roll, no, ¿para qué? ¿Se entiende? ¿Qué le va a edificar eso a usted? O como si el hermano me empieza a contar, fíjese que yo era un borracho y todo el día me la pasaba tomando y me mosqueaba yo y me quedaba tirado en la calle, ¿de qué me edifica a mí? ¿Se entiende? Pero si me habla de la palabra de Dios, mira hermano que la escritura dice esto, eso sí me va a edificar. ¿Se entiende? Pero no de historias y de fábulas, no es malo el testimonio de donde Dios lo sacó, pero eso es para compartirlo después, allá cuando estamos comiendo, en una amistad, hermano, le cuento lo que el Señor hizo por mí. Cuénteme, hermano, el Señor cuando me alcanzó no solamente me abrió mis ojos, yo estaba ciego espiritual, pero tenía una enfermedad incurable, el Señor me sanó. Y es creíble porque Dios hace milagros, ¿se entiende? Pero no vamos a usar esto del púlpito para predicar cosas así porque nos vamos tras fábulas, ¿se entiende? Así es que vamos aprendiendo qué cosas de la palabra de Dios sí nos edifican y qué cosas que no nos edifican. Muy bien. Así es que el Señor está diciendo, hermano, que hagamos esto en memoria de Él, el alimentarnos de la palabra de Dios. ¿Cierto, hermanos? Muy bien. Ahora, esto, hermano, no es fácil. El alimentarse tiene que llevar un trabajo continuo, ¿cierto? ¿Se recuerda? Esto tiene un principio desde que Adán pecó. El Señor que les dijo, para que comas tus alimentos, ¿qué es lo que tienes que hacer? Trabajarás, ¿sí? Y con el sudor de tu frente comerás tu pan, ¿cierto? A veces creemos que ser cristiano, la vida es, ay, que alguien me lea la Biblia, yo me acuesto y alguien que me la lea. No, hermano, la palabra de Dios nos enseña que tenemos que trabajar para alimentarnos. Y en lo secular, en lo natural nos da el ejemplo, cómo nos cuesta traer el alimento a la casa, o quién trabaja tan fácilmente que dice, yo llego a la casa tan contento, ni me canso, vengo, pero bien feliz, y quisiera pasarme las 24 horas trabajando porque ni me irrita el trabajo. ¿Quién vive así? Para contratarlo de trabajador. Nadie, cualquiera llega aburrido y dice, no, ya estoy hartado de trabajar, gracias a Dios que hay un día de descanso, o dos. Si no, imagínate, me hubiera muerto tanto cansancio y estrés. Sí, está bueno el trabajo, pero tampoco es para que todo el tiempo esté uno metido en eso, ¿no? Pero ahí tiene el ejemplo de que para traer el alimento a la casa no es fácil. ¿Se entiende? Más si ya tienes familia, 4 o 5 chamacos que comen como náufragos, decíamos allá, y que hay que alimentarlos, ¿no? Entonces es un trabajo arduo, fuerte, continuo, de esfuerzo, de mañanear, de estar en el sol, en el agua y todo lo que tenga que uno hacer para poder ir por aquel alimento. No es fácil. Pues para la vida cristiana también no es fácil estarse alimentando, se necesita un esfuerzo. Por eso hay veces que habemos cristianos con poco alimento, con poca fortaleza, porque somos flojos para alimentarnos. Y no trabajamos por alimentarnos. No, es que viera que a mí me da sueño cuando me pongo a leer la Biblia. Mejor no la leo porque me da sueño, mejor miro un video y así me abren los ojos. Pero miren lo que Jesús nos está diciendo en la Escritura, cómo hay que trabajar. En Juan 6:27 hay que trabajar muy duro, hermanos. Juan capítulo 6, verso 27. Bueno, desde el 25 para dar contexto. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Dice, trabajando por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Mire, hay gente que busca a Dios por las peces, por la torta, pero Jesús les reclamó a estos que le siguieron, estaban del otro lado del mar, ¿se recuerdan? Multitudes, 4,000, 5,000, y cuando Jesús pasó el mar, lo pasó caminando sobre el mar. Él mandó a los discípulos
Y la gente bien miraba, dice, oye, pero si solamente había una barca, o ¿cuántas barcas fueron que se fueron para el otro lado? No me recuerdo ahorita, él luego me dice. Pero la cosa es que los discípulos se llevaron a las barcas o la barca. Y la gente, cuando llega al otro lado, miran a Jesús también y le dicen, ¿cuándo llegaste acá? ¿Cómo te viniste? Y Jesús le dice, ustedes me siguen no por las señales que vieron, el poder de Dios, la palabra de Dios, la enseñanza bíblica, las palabras de vida eterna. No, a ustedes no les importa nada de eso. Ustedes quieren milagros terrenales. Les importa una casa, un carro, dinero, cosas que ustedes buscan solamente lo de aquí, de este mundo. Y hasta vinieron tal vez caminando y trabajaron para poder venir pensando que hay más tortas de peces y panes. Y Jesús le dice, trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual os dará, ¿quién? El Señor Jesús. Él es el pan de vida. Él es la alimentación nuestra. Y para eso hay que trabajar. ¿Cuánto me cuesta leer la Escritura? Parece que no me alcanza el día. Tengo tiempo para todo, ¿cierto? Tal vez hasta para una siesta por ahí de media hora. Tengo tiempo. Pero trabajo para eso también, de seguro me apuro en mi trabajo y trato de hacer el tiempo y termino. Si tengo que ir a un paseo, si tengo que ir a alguna fiesta, si tengo que hacer cualquier cosa, yo hago tiempo, ¿sí o no? Si voy a ir a, no sé, cualquier lugar, aunque sea a pasear o lo que sea, no es que no sea de valor y no sea importante. Pero sacamos tiempo para eso, ¿sí o no? Trabajamos duro para poder alcanzar eso y hacerlo. Pero a veces no tomamos en cuenta que para poder alimentarse espiritualmente se necesita trabajar. Se necesita trabajar, no es nomás de estar sentado y no trabajo por alimentarme. Fíjese lo que dijo en un contexto el apóstol Pablo, que el que no aporta para su casa, el que no trae la alimentación para su casa, se refiere probablemente al hombre, ¿verdad? Dice, no trae alimento para su casa, es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Esto puede ir muy directamente a los hombres, de que son líderes de sus casas, son a quien Dios ha encargado de que sea el que esté guiando a la familia, para que su familia reciba alimento, no solamente el alimento de aquí terrenal, la marqueta, los frijoles, el azúcar, que por supuesto es el hombre el que está encargado de traer la alimentación, ¿verdad? Pero también de la alimentación espiritual. Y de por ahí agrega y dice, si no provee para su casa esta alimentación, es peor que un incrédulo. Yo creo que incluye esa alimentación espiritual. La hija, el hijo, la esposa necesitan la alimentación espiritual, pero si el hombre no trabaja por eso, si dice, no, es que yo no tengo tiempo para ir a la iglesia, no tengo tiempo para ir a no sé, una célula, no tengo tiempo para leer ni la Biblia, pues. ¿Cómo este hombre está cumpliendo con traer alimentación a esa casa, a esa familia? Simplemente dice el apóstol Pablo, es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Pero el problema es que a veces nos decimos, yo sí creo en Dios, yo soy cristiano, pero no tenemos ese esfuerzo de vida de traer esa alimentación a nuestro hogar. Aquí no es toda la alimentación, hermanos, que usted y yo necesitamos. Si esto fuera toda la alimentación, créanme que es algo muy poquito. Imagínense, es como alimentarnos, nuestro cuerpo físico lo revela qué tanto de alimentación necesitamos. Imagínense que solamente nos alimentamos hoy y volvemos a comer dentro de, ¿cuándo es el siguiente reunión? El jueves. ¿Dónde voy a sacar fuerza para moverme y para trabajar si me alimento hasta el jueves otra vuelta? Yo sé que hay iglesias que te decía, hermano, pero hay iglesias que tienen servicio todos los días, ahí se van a alimentar. No. Si usted y yo no nos alimentamos en nuestra vida personal, en nuestro meditar en Dios, esto es una pequeña, no sé, una galletita que se ha comido usted hoy nada más. Pero eso no lo va a nutrir, eso no lo va a fortalecer totalmente a lo que usted necesita ser como un cristiano maduro, como un cristiano ejercitado. Siempre va a haber aquella desnutrición, ¿sí? Y el hermano, pues le vino el desánimo, ya no pudo el pobrecito, porque está bien débil el hermano.
no tiene fuerzas. Y la familia también está igual, porque no está llevando alimento, no hay comida suficiente. ¿Se entiende? Así es que tenemos que aprender a trabajar por el alimento espiritual. No seamos, hermanos, hombres sin fe. No neguemos nuestra fe. Tenemos que tener esa fe de verdad, esa fe de obras, no una fe muerta. ¿Se entiende? De hacer tiempo y alimentarnos. Muy bien, un sinónimo de trabajar es laborar, producir, trajinar, fabricar, obrar, labrar, cultivar, aplicarse, esforzarse, ocuparse, atarearse, desempeñarse, dedicarse, funcionar, marchar, andar, operar. Todo lo opuesto a esto es holgazanear. ¿Entiende? ¿Cómo mira usted un hombre cuando no es trabajador? ¿Cómo los mira de esos que andan así como que no les gusta mucho trabajar? Son bien holgazanes, decimos. ¿Sí o no? ¿Y dónde anda? Anda holgazaneando, dice. Pues en el cristianismo hay mucho holgazanerismo también. Muchísimo holgazán. ¿Se entiende? Que aparece por ahí de vez en cuando como el holgazán cuando aparece cuando ya está la comida. ¿Y dónde andabas? No, es que estaba haciendo algo por allá. Holgazaneando. Y ya viene nomás cuando está la comida ahí, se sienta, come y se vuelve a seguir a holgazanear. Pero Dios no quiere que estemos en esa vida holgazana. Por eso Pablo escribió muchas cartas y decía que estemos prestos, en el espíritu ferviente, activos. ¿Se entiende? No perezosos, no tardos, rápidos, prontos en oír. No tardos para oír, porque un tardo para oír es aquel niño que no le entra a la letra. Es un descuidado, es un distraído y repite la maestra o el maestro o el padre la misma palabra. Se dice así, y el niño como que está en otra mente. Nosotros no debemos, hermanos, estar holgazaneando porque Dios no se agrada de esto. Un holgazán, ¿cómo mira usted un holgazán en la sociedad? ¿Es ejemplar? ¿Se les da un premio? Se le ha dado el premio al mejor holgazán del mundo. Son los ejemplos más. Bueno, faltaría que eso también pusieran en el mundo, este mundo caído. Ay, los holgazanes son los que más se adora, se idolatran. Sería algo más de las cosas que inventa el mundo, pero hasta ahorita un holgazán no tiene muy buena fama y muy buena vista. Siempre los locos, cómo chocan los locos, ¿cierto? Hasta decimos, quítate, que más ayuda el que no estorba. ¿Sí o no? Pues en el cristianismo es parecido. ¿Has visto cristianos que son holgazanes? Y en vez de empujar la carreta, no solamente se suben a la carreta para que los lleven cargando, a veces hasta los pies arrastran y hasta más pesado se pone todavía el vehículo. Porque tienes que andarlo chineando, decirle, mira hermanito, y con gracia, y con letras, y con dulces, para que pueda entender, ¿cierto? Porque es muy lento para entender. Y Dios quiere que estemos prestos, que estemos activos, enfocados, entendidos, dedicados, no holgazanear. Es muy malo ser un holgazán, ¿cierto? Uno debe sentirse provechoso, beneficioso, que la gente de la sociedad diga, oh, qué buen ciudadano, este hombre, de esos queremos acá en Estados Unidos, que vienen a trabajar y a sacar adelante al país, ¿cierto? De por ahí vienen algunos de nuestros países que vinieron no solamente a holgazanear, sino hasta andar haciendo cosas indebidas, andar agarrando cosas indebidas, ¿cierto? ¿Y eso es donde los queremos? Ninguno. Por eso los presidentes dicen, regresen a su país. Hay gente que dice lo mismo, ciudadanos aquí, ¿a qué vinieron si vienen a estar durmiendo? Si vienen a estar sentados y a perder tiempo y a robar oxígeno, vuélvanse a su país. Y tienen razón. En la iglesia, el cristianismo debe ser algo similar. Debemos servir a la comunidad. ¿Se entiende? Que de algo le sirvo yo a usted. Que de algo usted sirve a los demás. ¿Se entiende? Pero qué triste es vernos que no servimos para nada. Ninguno sirve para nada. ¿Se entiende? ¿Y usted para qué sirve? Pues para nada. Y usted, yo tampoco sirvo para nada. ¿Se recuerda que Jesús dijo acerca de eso sobre la sal? Si la sal ya no sirve para nada, ¿para qué sirve entonces? Pues para nada, para tirarla. Porque ya no tiene sabor, ya no tiene efecto por su función. Es desechada por los hombres.
La iglesia hoy se encuentra, hermanos, así desechada. La iglesia, como no tiene esa sazón, esa riqueza de conocimiento y práctica de la palabra de Dios, es una iglesia desechada por los hombres hoy en día. La iglesia, ¿qué es la iglesia? Es basura. ¿Se entiende? La humanidad hoy tiene conceptos así, la iglesia. Es más, miran al cristianismo como algo tan simple y tan barato que porque no se lleva una vida de práctica ejemplar. ¿Se entiende? Miran a una persona en la calle que se declara cristiana o cristiano y lo mira con malos hábitos y malas acciones. Ahí va la iglesia y se mira la iglesia basura. ¿Se entiende? Es despreciada por los hombres. Pero la iglesia debe tener un contexto de valores. De valor no estoy hablando de ego. No estoy hablando de orgullo. Estoy hablando que Jesús mismo dice que ese candelero de oro que simboliza la iglesia es una iglesia llena del conocimiento de Dios, rica, aunque se diga que es pobre, dijo Jesús, una iglesia, ¿verdad? Con la Esmirna, no sé cuál fue, que aunque tú dices que eres pobre, pero eres rica, le dice. Eres pobre económicamente, pobre en números, pero en conocimiento, pero en virtud, pero en práctica, aunque son pocos hermanos, pero tienen una seriedad con Dios. Tienen una participación de servirse uno a otro, de amarse uno con otro, de respetarse uno a otro, de extenderse la mano uno a otro. ¿Se entiende? Ya no son los mismos del mundo. Y cuando encuentran a alguien del mundo, también tienen la misma actitud hacia ellos. ¿Se entiende? No porque no son hermanos, los desprecian o los condenan, sino que esa iglesia sigue teniendo ese valor para ser luz en este mundo. ¿Se entiende? Está obrando, está trabajando, está funcionando. Ese es el sinónimo de trabajar, cultivar. ¿Qué está cultivando? Primero que nada está cultivando su vida cristiana, pero está cultivando probablemente a los suyos. ¿Se entiende? Usted como mamá, como papá, está cultivando a sus hijos. Como líder está cultivando a otros. ¿Entiende? Como hermano está cultivando, edificándose uno con otro. Pero si no tenemos esa alimentación y ese esfuerzo por la alimentación, ¿qué nos vamos a edificar? ¿De chistes? ¿De qué vamos a hablar? A ver. ¿Del común? ¿Del trabajo? ¿De ideas del mundo? ¿De que ganó tal partido? ¿De que yo le voy a tal equipo? ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque necesitamos trabajar por la alimentación espiritual. Y no es fácil, tenemos que desempeñarnos día con día. Por eso el Señor le dijo a Josué, esfuérzate, se necesita esfuerzo. Esfuérzate y sé valiente para poner en práctica todas estas palabras que están escritas en este libro de la ley. Es un esfuerzo, no es fácil. Oye, hermano, pero ¿cómo memorizo? No es fácil. ¿Te quiere que te diga la clave? Sí. Estudialo, no es fácil. ¿Quieres que de arte de magia? Yo quisiera que toda la Biblia por arte de magia se me metiera aquí en la cabeza y ya nunca más tocara yo la Biblia así textualmente. Pero eso no es así. ¿Cómo será? Que usted y yo nos empecemos a ejercitar y al rato cuando veamos, no vamos a aprender toda la Biblia, pero sí ya podemos varios textos, ¿sí es cierto? Por el trabajo, por el esfuerzo, por la dedicación, por el aplicarse, por el estar cultivando esta vida cristiana. Decimos amén. ¿Y qué es holgazanear? Es una persona voluntaria, ociosa. Voluntariamente es ociosa. ¿Y a ti qué te gusta? A mí no me gusta hacer nada. ¿Sabes? Una persona holgazana. ¿Y a ti te gusta leer la Biblia? No, a mí no me gusta. ¿Y qué hace? Pues no hace nada sin provecho. Es todo lo que hace. Se la pasa sin hacer nada de provecho. Mira lo que dice Isaías capítulo 55 y el verso 2. Dice, ¿por qué gastáis dinero en lo que no es pan y vuestro salario en lo que no sacia? A veces este gastar no se trata de dinero, sino de nuestro estilo de vida, mi tiempo, mis pensamientos. ¿Qué más puedo decir? Todo esto, mis acciones. ¿Por qué gasto tanto mi dinero en puro trabajar? ¿Por qué lo gasto en puras cosas terrenales?
¿Se entiende? Todo mi tiempo, como no tengo tiempo para la iglesia, no tengo tiempo para Dios, no tengo tiempo para nada de la religión, yo todo lo gasto en esta vida terrenal. ¿Se entiende? No se trata de dinero, se trata de tu estilo de vida, tu diario vivir. ¿Por qué siempre estás metido solamente en lo terrenal? Yo sé que no es para nosotros, porque ya estamos nosotros acá hoy. Pero ¿cuánta gente hoy en día solamente vive 7 por cuánto? Por 30 días, por 31 días, 7 por 12, todo el año. Solamente gastar su vida, gastar su dinero en solamente lo terrenal. Muchísima gente que lo hace. Por ahí va a la iglesia cuando hay un casamiento, se casó un amigo, se casó un familiar, hay un bautismo, hay un funeral, por ahí apareció, ¿verdad? Pero no tiene tiempo, solamente se está gastando y se sigue gastando en lo terrenal. Isaías dice, ¿por qué gastáis dinero en lo que no es pan? A fin de cuentas, lo que compres en este mundo no es tu verdadera alimentación. ¿Se entiende? Está hablando del pan de vida eterna. Dice, y vuestro salario en lo que no sacia. O sea, desperdiciar toda una vida, ese salario. Toda una vida. Que lleguemos a viejos y aún así sigamos todavía desperdiciando más tiempo en vez de alimentarnos de la palabra de Dios. Dice, escuchadme atentamente y comed lo que es bueno y se deleitará vuestra alma en abundancia. Dios quiere que aprendamos hoy a escuchar atentamente a su palabra para que nuestra alma sea saciada. Amén. De por ahí hay cristianos hoy en día que, hermanos, son incompletos. Todavía pareciera que su alma no está saciada. Y viene la tristeza, viene la amargura, vienen las cosas de este mundo y se mira la falta de su llenura. Incompleto. ¿Sabes por qué? Porque todavía sigue desperdiciando su vida en este mundo. Todavía sigue comprando de acá del mundo. Todavía sigue extrayendo del mundo, desperdiciando su dinero, su vida, su tiempo, sus pensamientos, sus obras en cosas que no sirven. Cosas que al final de todo, hermano, no van a servir. En el día del juicio, o el día que nosotros partamos, ¿de qué nos va a servir cosas de este mundo? Como dinero, casas o fama. ¿Qué nos va a servir? De nada. Por eso el Señor dice, hermanos, que debemos comprar ese pan o comer de lo que es bueno y se deleitará vuestra alma en abundancia. Cuando nos llenemos de la palabra de Dios, hermanos, nos vamos a sentir más completos y más saciados, ¿cierto? Me acuerdo que Jesús dijo en el último día de la fiesta, se puso en pie y alzó la voz: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Sí? Si alguno tiene sed, venga a mí y beba, porque el que cree en mí, dice, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto hablaba del Espíritu que habían de recibir aquellos que creerían en Él. Cuando nosotros nos alimentamos de su palabra, que es Espíritu, vamos a estar saciados, vamos a estar completos, y este mundo y sus adversidades y todo lo que hay no nos pueden, ¿cómo decir la palabra? No nos pueden desanimar, ¿se entiende? No nos pueden traer ese descontrol en nuestra vida como cristianos, sino que aún en medio de todo eso nos sentiremos llenos y completos en Cristo Jesús. Pero tenemos que trabajar en la alimentación. Amén, hermanos. Esforcémonos por trabajar y trabajemos, porque para adquirir alimentación espiritual hay que trabajar, hermanos. Hay que trabajar. Esforcémonos porque esto es bueno. Y conforme te esfuerces a comer y alimentarte, tu alma se deleitará en Dios. Tu alma será saciada. ¿Quieres salir de ese estilo de vida que has pasado, de tristezas y amarguras? Aliméntate. Aliméntate de la palabra del Señor y verás tu vida cómo será completa cada vez más. Amén, mis hermanos. Muy bien. Vamos a ponernos de pie, vamos a darle gracias a Dios. Le adelanté esto como para la siguiente vez que vamos a participar de la cena del Señor. Ya lo tenga en mente, no va a ser un rito nada más.
es estarnos alimentando de la palabra del Señor desde ahorita, desde ya. ¿Se entiende? Y cuando vengamos ese día a celebrar el rito, venimos, Señor, estamos recordando tus palabras que dijiste, haced esto en memoria de mí, aliméntense, coman el pan, yo soy el pan de vida, el que no coma mi carne, mi cuerpo, no tiene vida, ¿cierto? ¿Cómo estamos? ¿Tenemos vida en Dios? ¿Tenemos vida de verdad? ¿Cómo es mi vida? ¿Tengo vida de Dios o no? El Señor lo sabe. Por eso cuando vengamos ante Él en aquel día de la celebración, Señor, tengo vida. No estoy, Señor, medio vivo, estoy vivo, Señor, por la alimentación. Amén. Oremos, démosle gracias al Señor. Señor y Padre bueno, le damos gracias en este momento.